Vamos a hablar sobre quién eres, iglesia, en el caso de identificarnos como seres. Ustedes han visto cómo se siente en los Estados Unidos un anglosajón y cómo se siente un hispano. ¿Han escuchado de estas referencias? Donde se habla de que el anglosajón menosprecia al hispano, al negro. ¿Saben por qué sucede eso? Por la raza. La raza es lo que lleva a ellos a tener este tipo de actitud. ¿No es cierto? La raza. ¿De dónde ellos vienen? ¿De qué linaje proceden? El indio, el moreno, el latino. El anglosajón lo mira desde un punto de vista inferior. ¿Cierto o falso? Sí. Ok, no vamos a hablar de esta situación, pero quiero que ustedes analicen cómo siente el corazón, cómo se siente un corazón de una persona que se siente superior. Orgulloso. Se siente orgulloso de lo que él es. Se considera de valor. Considera que él tiene ciertas capacidades que no lo tienen los demás. ¿Lo han escuchado, no, verdad? Sí. Ok. No vamos a hablar de racismo. Pero quiero que entiendan esto porque la iglesia tiene que entender. La semana pasada hablamos de esclavo a rey. La iglesia tiene un sacerdocio y un reinado en el universo. Si la iglesia no entiende eso, no entiende su verdadera posición ante la creación. Y hoy vamos a hablar y vamos a definir un poquito más esto. La iglesia tiene un propósito de parte de Dios, tiene que tener una visión de parte de Dios y tiene que tener una meta de parte de Dios. Pero la iglesia que no entiende quiénes son, no van a caminar hacia ese lugar. Nadie camina sobre algo que no conoce. Todos caminamos sobre un conocimiento. Vamos en desarrollo o en busca de algo porque sabemos que allí está. Si no sabemos que allí está, no lo buscamos allí. Entonces, la iglesia necesita comprender estas cosas. Y vamos a ver primeramente en Efesios 4 del 11 al 13. Vamos a abrir la Biblia, los que traigan Biblia antiguas, o físicas, o Biblias en el teléfono. ¿Cómo se llamaría? Electrónica. Biblias electrónicas. El capítulo 4 de Efesios, verso 11 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El objetivo de Dios con los ministerios, ya eso lo habíamos estudiado, pero quiero que ustedes entiendan que Dios tiene un propósito con nosotros. Es edificarnos a esta altura. Dios quiere que tú seas semejante a Él. Ahora, Jesús como hombre tiene dos partes, en la cual Dios te va a edificar o nos va a edificar a nosotros. Una parte es su naturaleza con la cual está creado Él. Eso es una edificación, una creación. Y la otra parte es su manera de comportamiento delante del Padre. Podemos conocer por la palabra de Dios que Jesús nunca pecó. Y ese es el objetivo que Dios quiere que ninguna de su creación haga. Dios quiere que su creación no peque, porque el pecado nos mata, destruye la creación. Y tenemos que tener muy bien en cuenta eso. Ahora, en este estudio vamos a ver por qué nosotros nos esforzamos en no pecar.
Porque a veces las personas están en la iglesia y cometen pecado a conciencia. Pero el pecado se comete a conciencia porque tú no tienes conocimiento verdadero de lo que es el pecado dentro de ti y lo que hace el pecado en la creación. Aunque muchas veces se dice el pecado mata, el pecado destruye, el pecado te enferma, pero hay algo más que eso. La naturaleza por la cual Dios nos está creando es importante entenderla. Entonces aquí estamos viendo que el Señor dice que Él quiere que nosotros seamos perfectos. Muchas personas dicen esto: nosotros no podemos llegar a ser perfectos. Yo no puedo llegar a ser perfecto. A mí me lo han dicho en la cara. Digo, bueno, yo considero que tal vez tú no quieras ser perfecto, pero yo sí quiero ser perfecto. Mi Dios me pide a mí aquí perfección. Y yo tengo que luchar por esa perfección. Yo tengo que buscar esa perfección. Porque Dios quiere que yo llegue a esa estatura de la perfección, la cual la vamos a ver en Cristo. Él es la manera, la forma de la perfección de nosotros. Él es la imagen. Él es quien nosotros debemos de buscar para llegar a ser Él. Ahora, cuando Cristo estaba en la tierra, dijo que no pecó. Y por cuanto no pecó, es que el Padre le dio la bendición de levantarlo de entre los muertos y sentarlo a su diestra. Para nosotros no hay diferencia. Estamos perdonados. Pero debemos de buscar la perfección en obedecer al Padre y no pecar. Entonces el primer punto que quiero que veamos, que siempre lo digo, es este camino hacia Jesús. Vamos a ver Colosenses 1:15. Vamos a ver a Jesús. 2 libritos más adelante dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación. Quiero que disertemos sobre este verso. Cuando Dios nos está diciendo aquí que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que Dios se ha hecho visible. Se ha hecho visible a nosotros los seres creados. La forma en que Dios se ha hecho visible es a través de Cristo. Y esto parece algo sencillo, pero es más profundo de lo que a veces uno piensa. ¿Por qué? Porque piensen, si Jesús es la imagen del Dios invisible y nosotros hemos de caminar en el camino de ser como Cristo, ¿a dónde vamos a llegar nosotros y qué vamos a nosotros ser? Aquí es donde yo lo quiero llevar. Que ustedes entiendan la gloria revelada y la gloria que espera a cada uno de nosotros. Es súper importante que usted entienda esto, porque si usted entiende esto, usted va a caminar hacia allí. Si tú no entiendes esto, tú te vas a quedar dando vueltas en la tierra sin comprender verdaderamente qué tú haces en el cuerpo de Cristo y hacia dónde tú vas. No existe nadie que vaya a una dirección sin primero saber esa dirección. Necesitas una dirección, necesitas un punto de referencia. Y nosotros tenemos un punto de referencia, Jesucristo. Aquí encontramos que lo primero que vemos es que Jesús es la imagen del Dios invisible. Quiero que entiendan esto, hermano. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que el Dios que no se puede ver, un día se manifestó a lo que Él crea. En una manera que la creación pueda tener un contacto directamente con Él. Eso es lo que significa que Jesús es el Dios invisible hecho visible. En 1 Timoteo 3:16 dice el Señor allí. 1 Timoteo 3:16 dice el Señor. Y Dios, se lo voy a leer. Me digo que no dice el Señor aquí. E indiscutiblemente grande es este misterio. Lo que tenemos que analizar es que esto es un misterio. Grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es decir, el mismo Dios invisible un día tomó forma visible. Esta es la obra que Él hizo. hizo a través de Jesús y la está haciendo. Todos saben que Jesús es el Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible hecho visible. Jesús es la imagen del Dios invisible hecho visible. Jesús es la imagen del Dios invisible hecho visible. Jesús es la imagen del Dios invisible hecho visible. Jesús es la imagen del Dios invisible hecho visible. Todos saben
A veces las personas piensan, y lo he visto muchas veces, que creen que Jesús es como un espíritu. Jesús no es un espíritu. Jesús tiene un cuerpo. ¿Se acuerdan lo que le dijo a su discípulo? Mete tu dedo aquí, mete tu mano aquí y te das cuenta que yo no soy un espíritu. Yo tengo carne. Dios se hizo carne y de ahí en adelante nunca más dejó de ser carne. Aunque tomó una forma glorificada, Él sigue siendo carne. En el capítulo de Juan 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y aquel verbo era Dios. En el verso 14 dice: y aquel verbo se hizo carne. Quiero enfatizar en esto porque esa es la imagen mía a la cual yo busco. Pero quiero que entiendan que Dios no quiere solamente a Jesús como la imagen de Él. Ustedes y yo estamos llamados a ser como Jesús, a ser idéntico a Jesús, a tener las mismas condiciones de Jesús, ni menos ni más. Quiero que entiendan, hombres y mujeres que están aquí hoy, ¿quién eres tú exactamente en el universo? ¿Hacia dónde Dios te está llevando y hacia dónde te ha llamado? Quiero que comprendas esta revelación del propósito eterno de Dios. La iglesia, el hombre, no fue creado con otro objetivo. Los que se pierden y van al infierno fueron creados para ser como Jesús. Que hayan cogido otro camino no quita el propósito de Dios. Entiendan esto. Todo hombre ha sido creado por Dios para que ese hombre llegue a ser ese ser que Dios quiere que sea, sobre toda creación, sobre todo poder y sobre toda autoridad. Que no esté solamente Él por encima del hombre. Quiero darle esta pequeña visión. Oigan esto. Ustedes y yo no somos más, una palabra fuerte, que Dios manifestado físicamente en este momento en la tierra. Pero no a través del cuerpo, lógicamente, porque nuestro cuerpo es tierra. Pero cada persona que tiene el Espíritu de Dios en esta tierra hace la función de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que obra para que en la tierra se manifiesten las obras de Dios que Él quiere hacer. Escuchen bien. Dios, usted y yo, no somos más que la manifestación física de Dios aquí en la tierra, pero no está completada. Se dio las primicias del Espíritu. El que tiene el Espíritu de Dios es un espíritu con Dios, es un espíritu con Jesús. Por lo tanto, ese espíritu que está metido dentro de uno de nosotros, de cada uno de nosotros, ese espíritu es Dios. Ahora, manifestándose al mundo, Pablo decía que Dios intercedía por medio de Él hacia los hombres. Porque Dios está metido dentro de ti. Tú eres portador de Dios. Amén, amén. Tú y yo somos portadores de Dios. Entiende eso. El creador de los cielos y la tierra está metido dentro de ti y tú lo portas. Tú lo llevas. Él te está usando a ti para llegar al propósito que Él quiere buscar. Edificarte a ti y llamar a los otros que todavía no han venido. Pero Él es el que hace eso dentro de nosotros. Right. Tienes que entender eso. No eres un hombre cualquiera. No somos una creación cualquiera. Somos algo muy especial. Decía la canción: eres la niña de mi ojo, dice el Señor. La niña de mis ojos. Pueblo escogido. Escuche eso. Pueblo escogido por Dios. Perteneces a la familia real. ¿Qué pasa con el anglosajón? Se siente alto. ¿Se acuerda la época de los vikingos? Que ellos eran raza alta, raza superior. Bueno, quiero que entienda que no estoy hablando de racismo, pero quiero que entienda que nosotros somos una raza alta. Eres una raza
la más alta de todas las razas creadas. Amén. Aunque te veas así, aunque te mires así, Amén. aunque te digan que pareces una cucaracha aplastada, no lo eres. No lo eres, hermano. Tú has sido llamado para llegar a ser lo mismo que fue hecho Jesús. La imagen del Dios viviente a toda la creación. Estamos en proceso. Ahora solo tenemos el Espíritu de Dios. Pero mañana llegarás a ser la imagen visible del Dios invisible como es hoy Jesucristo. Aleluya. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Gloria a Dios. ¿Estás mirando hacia dónde Dios te está llamando? Si tú no miras esto, tú no vas a querer quitarte el pecado. No te interesa. Porque si tú vienes a la iglesia, y la iglesia es un centro de recreación, de alegría, si la iglesia para ti es un lugar donde tú vienes a emocionarte, a cantar, a escucharme a mí hablar, estás perdido. Ahora, si tú vienes aquí sabiendo que tú eres ese ser maravilloso que el Padre te está haciendo y te va a llevar a ese lugar. Por eso Juan dice, el que diga que lo conoce debe andar como él anduvo, porque si no es un mentiroso. Nosotros tenemos que mirar hacia quién es mi imagen y saber qué significa esa imagen para mí. Esa imagen significa que un día yo seré como Él. Yo seré como Él en sustancia y seré como Él en naturaleza de carácter. Son las dos cosas que Dios quiere que tú tengas. Y Dios está trabajando contigo y conmigo en la tierra para que tú sepas que si Él puso ya el Espíritu Santo dentro de ti, ya tienes la primicia de esa obra. Ahora, ¿qué queda? Queda transformarte a la imagen de su Hijo, al carácter de la obediencia, que tenemos que ir trabajando todos, a poder ser seres que representen a Dios donde quiera que vayamos. Hay un caso de Jesús que lo estaban atacando y Jesús le dice, ¿de qué pecado me acusas? ¿Qué yo he hecho para que tú me acuses? Piensen, Jesús pudo decir eso. Y nosotros tenemos que decirle eso mismo al diablo. Nosotros tenemos que llegar a crecer hasta que le podamos decir al diablo, tú no tienes parte en mí. Porque eso es lo que papá quiere de ti y de mí. Pero estamos tan acostumbrados al sistema mundano, al sistema satánico, que nos sentimos dentro de esta vorágine de pecado como algo natural en nuestras vidas. Lo sentimos como algo natural. Amamos más las pasiones y los deseos de los ojos y de este mundo que a veces lo que Dios nos está ofreciendo. Yo quiero, iglesia, que usted entienda quién es usted. Porque si usted se da cuenta de verdad hacia dónde usted va a trabajar fuerte en eso. Usted va a querer eso. Usted va a luchar para alcanzar eso. Porque usted sabe que eso es altísimo. Aquí en Filipenses 3, Pablo habla y dice de esta manera. Dice Filipenses 3 en el verso 15. Empezando el verso 15 dice Pablo. Dice: ¿qué puse yo? Colosenses 1, perdón. Colosenses 3:7. Ok. Dice aquí Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección. Escuchen bien lo que Pablo abandona y lo que Pablo quiere. Dice: yo quiero conocerlo,
Yo quiero conocer el poder de su resurrección, participar en eso y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aquí el Espíritu nos está diciendo lo que Él quiere que nosotros tengamos en el corazón. Pablo dice, todo lo que yo tengo por bueno, por glorioso, por valeroso en la tierra, todo lo que para mí me parecía que valía algo, yo lo desecho. Porque ahora yo quiero una cosa. Yo quiero conocerlo a Él. Yo quiero conocer el poder de su resurrección. Yo quiero participar junto con Él como Él participó en las aflicciones, para llegar a ser como Él. Si la iglesia no tiene esta visión, se queda corta, hermano. Si tú no tienes la visión de querer ser como Él y de participar de esa gloria que Dios tiene para ti y para mí, te quedas corto. Te quedas corto en lo que Dios te quiere dar. Y tristemente, a veces la iglesia no ve esto. Dice la palabra aquí, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Quiere decir que Pablo está diciendo, alcanzar la resurrección de los muertos no me es fácil. Pero ese es mi propósito, mi meta. Más adelante lo dice. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro coger aquello por lo cual yo también fui cogido por Cristo. Si Cristo llamó a Pablo para un propósito, y Pablo ve el propósito y dice, yo tengo que ser como tú. Tú me llamaste para que yo fuera como tú. Y te voy a poner que esto es igual que el amor del Padre. Ustedes han visto, todavía existe, yo creo que existe. ¿Cuántos padres que tienen una carrera o tienen algo, quieren que su hijo sea como él? ¿Ustedes han visto eso? Como los padres luchan para, yo quiero que estudia esto, estudia aquello, yo quiero que tú te comportes de la forma. El padre siempre quiere que el hijo se comporte de la manera que el padre se comporta, porque él considera que la mejor forma de comportamiento es la que él tiene, y por eso busca de que su hijo sea como él. Bueno, aquí Jesús lo llama a él para que él sea como él. Pablo, yo te llamo para que tú seas como yo. Y Pablo aquí dice, él me escogió para que yo sea como él. Ahora, yo como hijo, quiero ser como él. Esa es la visión de la iglesia. Esa es la verdadera, maravillosa y superior visión que tiene que tener la iglesia. Lo demás es secundario. Esta es la primera visión de la iglesia. Miren cómo lo dice aquí ahora. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Cuál era la meta? Ser como Él. Al supremo, escuchen la palabra que se usa aquí, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí se usa la palabra supremo. La iglesia tiene que entender que hay un supremo llamamiento y hay llamamientos inferiores. Tú puedes querer quedarte con los llamamientos inferiores o puedes querer llegar a ser y a tomar el llamamiento superior. Iglesia, ese es el llamado que Dios nos está haciendo todos los días. Él nos está llevando de gloria en gloria a la imagen de su Hijo. Él quiere que nosotros seamos la manifestación de Él en el universo. Ese es el propósito de Dios. ¿Entiende? La semana pasada vimos, los ángeles son servidores del cuerpo de Cristo. Dice que Él nos puso sobre toda obra de sus manos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él? Y para que lo visites. Lo hiciste menor que los ángeles y lo pusiste sobre todas las obras de tus manos. Ahora no vemos eso, pero llegaremos a ver eso si buscamos y llegamos a esta meta que Pablo dijo, yo no he llegado, pero yo sigo hacia esa meta. Lo que tú hagas aquí, lo que tú hagas en tu casa, lo que tú hagas en tu barrio, lo que tú hagas en tu escuela, en tu trabajo, tienes que entender que tú eres Dios en proceso. No aquí en la iglesia. Es tu vida total y absolutamente 24 horas al día en manifestación de Dios.
Por eso Jesús dijo, el Espíritu Santo dice, transforma tu mente para que puedas ser como yo. Y tienes que trabajar en esa transformación de mente. ¿Me estás entendiendo? Tienes que trabajar. Porque cuando venimos aquí a la iglesia, hermano, yo le veo la aurora a todos ustedes. Todos tienen una aurorita ahora en la cabeza. Y yo tengo una grande. ¿Saben lo que es la aurora, no? Esa luz así que le da vuelta. ¿Saben lo que significa eso? Aureola. Aureola, perdón, gracias. ¿Saben lo que significa eso? Una energía. Eso significa santidad. Entonces aquí en la iglesia todos somos santicos. Pero cuando salimos por esa puerta y damos la vuelta allí, se nos va la santidad. Se nos va la santidad, hermano. Y ahí está el peligro. Pablo no dijo, en la congregación yo pretendo ser como Cristo. Pablo dijo, yo todo el tiempo lo dejo todas las cosas atrás y prosigo a la meta. Esa meta era una vida diaria. Tú no quieres ser como Cristo. Amén. Tú no quieres llegar a ser como ese ser que todo el mundo lo admira. ¿Tú lo admiras? Si tú lo admiras, si tú lo amas, tú quieres ser como Él. Si tú no ves en Él admiración, si tú no entiendes lo que es Jesús, si tú no entiendes lo que es que a Jesús se le arrodillaron y dijeron, Dios, mi Señor. Y Dios a ti te ha llamado a ser como ese que se arrodillaron delante de Él y dijeron, mi Dios. A nosotros nos han llamado a ser como Él, porque somos los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Y aquí Pablo dice, yo sigo a esa meta todo el tiempo. Y bueno, y dice aquí, así que todos los que somos perfectos, escucha bien esto. ¿Tú eres perfecto? Tú vas a decir, no, Sergio. Bueno, te voy a decir, Pablo dijo que tú eres perfecto. El Espíritu Santo dice que tú eres perfecto. ¿Sabe dónde? En el Espíritu. Tú tienes una perfección. Si tú has recibido el Espíritu de Dios, hay perfección en tu espíritu, porque Dios es perfecto. Y el Espíritu de Dios en tu espíritu se hizo uno contigo y te hizo ya perfecto. Ya tienes la primicia. Falta nada más el arrebatamiento de tu cuerpo. Pero cuando venga el arrebatamiento vas a ser perfecto completamente. Ahora estamos a media y tenemos la guerra entre el cuerpo y el espíritu de nosotros. Que de eso vamos a hablar después en otro momento. No me voy a meter en eso ahora. Pero dice aquí, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Escucha bien. ¿De qué habla? Sentir. ¿Sabe qué significa la palabra sentir? Sentir no es, ay, tengo un dolor. Ay, me duele aquí. No, ese no es el sentir que está hablando aquí. El sentir que está hablando aquí es que tengamos una misma manera de pensamientos. Porque Dios dice que tú y yo tenemos el cerebro, la cabeza, la mente de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el espíritu que me dieron es Él. ¿Tú estás entendiendo que el espíritu que te dieron es Jesús? El espíritu de Jesús vino y se metió dentro de mí. Y el espíritu de Jesús sabe lo que es Jesús y conoce porque es la mente y el poder de Jesús. Tienes que entender a Dios. Ese Dios invisible que se hace visible en Jesús y que se está haciendo visible a través de nosotros. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Jesús es el primogénito? No el unigénico solamente, sino el primogénito de muchos hijos semejantes a Él. Iglesia, entiende quién eres, a qué te han llamado, cuál es el valor que Dios te está dando en el universo. Dice Pablo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Y a qué se estaba refiriendo Pablo cuando dijo, sientan lo mismo y tengan una misma regla? ¿Cuál es la regla y cuál es el sentimiento? Jesucristo, que es lo que viene diciendo. Yo sigo a la meta, a ser como Él. Yo quiero ser como Él. Yo quiero alcanzarlo a Él. Yo quiero ser la imagen de Dios invisible también como lo es Jesús. Eso es grande.
No te estoy dando una revelación cualquiera. La gente a veces dice, no, yo sé cómo es eso. No, esto no es cualquier cosa. Te estoy hablando de Dios. Dios. Mira, esa palabra es tan grande que no cabe en nuestra mente. Dios, el creador del universo. Ahora eres tú manifestado. Él en ti. Cuando llegue ese momento, ahí me tienes. Ahí me tienes. La creación va a decir a toda la iglesia, después vamos a estudiar eso. La creación va a levantar las manos ante la iglesia, hermano. Porque la iglesia va a tener la gloria del Dios viviente. En Apocalipsis dice, y el tabernáculo de Dios con los hombres. Después vamos a hablar de eso. El tabernáculo de Dios. ¿Saben lo que significa tabernáculo? La casa de Dios. ¿Cuál es tu tabernáculo? Tu cuerpo. Tu cuerpo es tu tabernáculo. Y si Dios dice que ahora tú eres el tabernáculo de Dios, ¿qué quiere decir? Que tu cuerpo ahora es Dios en esa manifestación. En 1 Corintios capítulo 6 creo que dice por allá que el cuerpo fue creado para Jesús y Jesús para el cuerpo. Oye esto, cuando Dios hizo esto dijo, bueno, este cuerpecito, el más pequeño que tenemos aquí, ese cuerpecito es para Dios. Y dice, y Jesús es para ese cuerpecito. Piensa, ese cuerpecito es para Jesús y Jesús es para ese cuerpecito. Ya de antemano, hermano, yo se lo voy a leer porque si usted no me cree, yo le veo, ahora creo que está en 1 Corintios 6. Un momentico. Creo que está aquí en 1 Corintios 6. Si no me mal recuerdo, aquí dice, verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo, no es este que quiero. ¿Dónde está? Verso 13, perdón. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Esto fue hecho para la vianda, la comida. Y aquí sabemos que todo esto que está aquí y la comida la echamos aquí. Ese es el propósito. Dios lo hizo así. Ahora viene y dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Escucha bien. Tu cuerpo, mi cuerpo, esto que tengo aquí, fue creado para Él. Y dice ahí, y el Señor para este cuerpo. Es decir, este cuerpo Dios quiere tomarlo para Él y hacer de este cuerpo su templo. Quiere decir lo que hizo en Jesús. ¿Quién es el templo de Dios? Todos sabemos que es Jesucristo. Jesús es el templo de Dios. Pero Jesús no es solamente el primogénito, sino es la iglesia entera. La iglesia verdadera. Ese es el templo de Dios. Ok. En primera de Colosenses 1:15 al 19, ahí mismo estábamos ahorita leyendo, dice el Señor, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú y yo estamos dentro de ese propósito. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Oigan lo que dice aquí. Él es la cabeza del cuerpo. Pero la cabeza del cuerpo, ¿qué es? Es un miembro del cuerpo. La cabeza no deja de ser un miembro del cuerpo. La cabeza es una parte de ese cuerpo. Y la cabeza participa de la naturaleza del cuerpo y de todo lo que el cuerpo es. ¿Puedes entender esto? No es una cosa separada. Jesucristo no está separado de nosotros. Al contrario, Él dijo, así como mi Padre y yo somos uno, ustedes y yo somos uno. Es el propósito. La unidad de Dios con el Hijo era en su naturaleza. La unidad de Dios con nosotros a través del Hijo es en su naturaleza. Y sigue diciendo aquí,
Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso es cabeza. Tiene la preeminencia dentro del cuerpo. Él es el jefe. Él es la máxima autoridad dentro de ese cuerpo. Y después dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Toda plenitud de qué? De Dios. Dentro de Jesús. Jesús es la plenitud del Dios invisible. Jesús es la plenitud del Dios invisible. Ahora, Dios no se queda con la plenitud en el primer hijo que Él hace. En Jesús. ¿No? En Efesios capítulo 2, capítulo 1, verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vuelve a decir lo mismo. Jesús es la cabeza de la iglesia, pero el verso 23 dice, la cual es su cuerpo, y aquí está lo interesante, la plenitud. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es el que llena todo en todo? Jesús. Dios. Jesús. Pero Dios es el que lo llena todo. Porque Jesús tiene un cuerpo manifestado ahí. Lógico, Él es Dios. Pero el Dios invisible que todo lo llena en todo, que todo está dentro de Él y fuera de Él no existe nada. Ese ser tan maravilloso dice ahora, mi plenitud ya no está en la cabeza. Mi plenitud está en el cuerpo completo. Cabeza y cuerpo hacen mi plenitud. ¿Qué quiere decir? Estoy completamente formado. ¿Sabías eso? ¿Que Dios está haciendo a través de ti? ¿Cómo es esto? Sí. Dios está haciendo a través de nosotros para que su creación sea gobernada a través de nosotros. Para que su creación lo conozca a través de nosotros. Porque Él es invisible. Y Él tiene que darse a conocer en el mundo visible. ¿Y cómo lo hizo? Primeramente por Jesús. Y el final de todo esto es la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud. Tú y yo, hermano. Los que alcancemos la primera resurrección, llegaremos a ser la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. Así que ahora te quiero decir algo. Si estás luchando con algo en tu vida, eso no vale nada si entiendes lo que vale. Si hay algo que en la tierra te molesta, te sujeta, eso no vale nada con lo que hay esperándote a ti. Escúchame bien, hermano. Si el pecado te agrada, no has entendido lo que te espera. Si te agrada estar en maldad y en boberías humanas, no has entendido lo que hay para ti. No lo has entendido todavía, aunque yo te lo haya predicado. Si no te esfuerzas por quitarte de todo tu ser aquello que te estorba para ser como Él, no has entendido quién eres. ¿Me estás entendiendo? Si todavía la iglesia para ti es un juego más de carrito y muñequito, a la muñeca y a los carritos como cuando éramos niños, no hemos entendido qué significa ser un hombre, como los niños que todavía no saben. Si has entendido el gran llamado que Dios te está haciendo, no creo que seas, ¿cómo decirlo sin ofender? Que seas, ¿cómo decir? Tan que no te interese, no sé qué palabra usar ahora. ¿Qué palabra usar para decirle a una persona, mira lo que se te está ofreciendo, y la persona decir, no me interesa? Bobo. Ok, vamos a usar la palabra bobo. ¿Qué bobería sería nosotros, hermanos, entendiendo este llamado tan glorioso y participar de las boberías de este mundo para no alcanzar este propósito al cual Dios nos está llamando? No es la iglesia donde te reúnes, es la vida que tú tengas en Cristo. No es
lo que hagas o dejes de hacer en el mundo o en el cuerpo de Cristo en la iglesia, sino es la transformación y la obediencia que tengamos en Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? Voy a ponerle algo a la iglesia, por ejemplo, la alabanza. Hay personas que a mí me lo han dicho, no, esa iglesia donde yo voy, la alabanza es mala. No, yo no voy, no me gusta. A mí me gusta una iglesia donde tenga alabanza viva. Cuando a mí me dicen eso, yo les digo, estás más muerto. Estás más muerto que la alabanza que están dando en la iglesia donde no te gusta. Porque si tú vienes a buscar alabanza viva, yo no sé cómo es eso. Porque tú eres el que tiene que tener vida para darle alabanza al papá. Porque la alabanza no es para ti. Entonces vienen a la iglesia, escuchen esto, hermano, vienen a la iglesia a divertirse con la alabanza. ¿Quién te dijo que tú vienes a la iglesia a divertirte con la alabanza? Tú vienes a divertirlo a él. ¿Para quién es la gloria? ¿Para quién es la alabanza? ¿Para quién es la adoración? Y todavía no la estamos cogiendo. Entonces van a las iglesias. No, porque ahí hay una alabanza. Si tú no le das alabanza en tu corazón de verdad a Dios, lo que tú le estás dando es un canto, yo no sé a quién. ¿Me estás entendiendo? Esto es un crecer en el espíritu. Las personas a veces hacen las cosas motivados por los deseos de su carne. Como dice la palabra, hay un verso que dice, muchos buscan sus propios deseos, mas no buscan el deseo de Jesús. Y esa es la diferencia entre la verdadera iglesia y la falsa iglesia. La verdadera iglesia busca el corazón de Cristo, busca agradarlo a Él, busca ser como Él, busca cambiar a la imagen de Jesús. Si no cambio a la imagen de Jesús, estoy en un club social. Un club social. Eso lo encontramos en un lugar donde diga iglesia o lo encontramos en uno donde diga club social. Es lo mismo, no hay variante. No hay variante. Entonces, lo primero que yo quiero enfatizar es esto. Date cuenta que tú eres una manifestación divina porque el divino está metido dentro de ti. Y tú estás llevando a ese divino a donde Él quiere ir en este mundo. En todo momento, hasta cuando vas al baño, Él está metido dentro de ti. Él todo lo hizo. Cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo, donde quiera. Hay personas, y voy a poner este caso, hablando un poco de comportamiento. Hay personas que dicen, cuando yo voy a la iglesia, yo voy con mi mejor ropa. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia, tú vas con tu mejor ropa. ¿Quién es el que te ve con tu mejor ropa? Yo, la hermana, el otro. Perfecto, es bonito venir con la mejor ropa. Pero si tu concepto es venir a la iglesia con la mejor ropa, porque en la iglesia tú debes de manifestar tu mejor ropa, pero cuando estás en la calle, te viste como un cualquiera. Si Dios te ve cuando tú estás bañándote. El problema de la ropa no es el lugar. El problema de la ropa es la condición del hombre. Entonces hay gente que dice, cuando yo voy a la iglesia, oh, yo no llevo esta ropa ni aquella, pero te la pones allí. ¿Por qué? ¿Por qué delante de Dios aquí sí y delante de Dios allí no? Ah, es que Dios allí no está contigo. Allí Dios sí te acepta tu mala crianza. Por ejemplo, tú vienes a la iglesia y no dices una mala palabra. No, aquí tú no vas, no es fácil que aquí se le vaya una palabra obscena a nadie. Pero cuando salimos de la puerta, cualquiera, ¡pa! Y no hay problema. Entonces, Dios aquí sí está. ¿Y allí dónde está? Pues si Dios está metido dentro de mí. Ahora, quiero decir con esto, como dijo Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, sigo hacia la meta. De que yo no cometo errores, de que yo no puedo decir palabras incorrectas, sí la hago. Pero ¿cómo la vivo? Arrepintiéndome, apartándome de eso. Quiero cambiar esa vida. No quiero seguir así, ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia. Porque Dios está en mí en todo momento. Yo cometo errores. Soy el más cabezón de todos ustedes. Sí lo soy, hermano. Pero reconozco y sigo luchando contra mi cuerpo, como dijo Pablo. Yo lucho para que mi cuerpo me obedezca. Para que mi lengua me obedezca.
para que mis oídos me obedezcan, para que mis pies me obedezcan, para que mis manos me obedezcan, para que mi corazón me obedezca, para que mi mente me obedezca. Yo lucho y me dirá, Sergio, pero no eres perfecto. Lógicamente, pero voy hacia esa perfección. Yo camino buscando esa perfección. Yo soy un hombre con dificultades, un hombre con errores, pero quiero cambiar. Y la primera ayuda que tengo, la tengo en Jesús. Y la segunda ayuda que tengo, ¿saben dónde la tengo? En ustedes. En ustedes, hermano. Ustedes son los que me ayudan a mí a crecer, aparte del Espíritu Santo. Porque dice que todos unidos, en comunión, ahí en capítulo 4 de Efesios, uno con otro, van creciendo para ser llevados a la imagen de Jesucristo. Y es en esta comunión. Y la iglesia esta, escuche, el que no quiera eso, le digo con todo mi corazón, no vengas a pasarte 2 horas aquí escuchándome. Si tú no quieres ser como Jesús, aquí no haces nada. Estás perdiendo tu tiempo, tú tienes otra actividad mejor. Aquí se viene a buscar de aprender cómo ser como Jesús, a vivir como Jesús aquí y fuera de aquí. La iglesia tiene que entender que ese es el propósito de este púlpito y el propósito de cada silla donde usted está sentado. Ser como Él, hermano. Crecer en comunión, en unión, en amor, en fortaleza, en poder, en autoridad, en gloria. A la imagen del Hijo de Dios. Tú eres Dios manifestado en carne. No estamos terminados, pero ese es el principio. Ya nos dieron la primicia del Espíritu. Ahorita nos van a dar el cuerpo. Y seremos lo que Dios dijo que íbamos a hacer. El propósito eterno de Dios. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Me estás comprendiendo? ¿Tienes alguna duda? No me lo diga ahora. Sí, la puedes decir. Piensa, coge estos versos y analízalos. Tú eres algo especial. Tú no eres una cosa cualquiera. El mundo no tiene comparación con el mundo venidero del cual estamos hablando, que no fue reservado a los ángeles, sino a nosotros. El mundo venidero es para nosotros. Vamos a ser los reyes de ese mundo. Así le agradó a Él. Manada pequeña, ¿se acuerdan de ese verso? A mi Padre le ha agradado, no se me preocupen, darles el reino. A mi Padre le agradó darles el reino, dice Jesús. No se preocupen. Ese es el fin. A eso vine yo aquí a esta tierra, a buscarlo a ustedes para llevarlo al reino. Entonces vemos que la iglesia es Jesús completo. Dios manifestado en carne. La iglesia llegará a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, tú y yo estamos en ese llamado. No lo pierdas, hermano. No lo pierdas. Sé como Pablo. Coge esta enseñanza del Espíritu Santo. Todo lo aparto, todo lo dejo atrás por alcanzar eso. Si algo no te deja alcanzar eso, acuérdate, no tiene valor. Eso no vale nada con la gloria que te está reservada para ti. Y hoy hemos visto quién es la iglesia, a dónde va a llegar la iglesia. En parte, todavía hay muchos versos maravillosos para hablar de esto. Pero quiero que entiendan esto. El Espíritu está dentro de ti. Es mi primera. Dios está contigo. Dios está dentro de ti. Donde quiera que tú vayas, Dios está contigo. Dios está metido aquí adentro. Este es el cuerpo de Él. Seamos más conscientes de esto. Tengamos más entendimiento de quiénes somos. No para ser como los blancos. Que les decía ahorita, que se creen tan como la raza alemana, que se creen tan grandes que menosprecian al otro. No. Entiende que esta raza a la cual tú estás siendo llamada, el segundo Adán, es superior a todo, pero es un hombre de amor, es un hombre de justicia, es un hombre de verdad. Es Dios hecho carne. Allí nos están llamando.
That's what we're being called to. Amen. Vamos a virar nuestros corazones hacia Dios. Let us Vamos a turn our bajar. hearts to God. Vamos a bajar nuestras miradas hacia el Señor. Bendito sea Jesús.